Cuando era pequeño, siempre iba con mi familia a un pequeño poblado, casi perdido en la costa de Seattle, en el estado de Washington. Había unos 200 habitantes. De más está decir que no era zona turística, para nada, a pesar de ser un lugar excepcionalmente bonito durante el verano. Íbamos porque unos tíos nos dejaban una casa el tiempo que deseáramos, ya que ellos no la utilizaban, y a ellos nunca les venía mal que alguien, por tranquilo que fuese el pueblo, echase un vistazo a la propiedad. Recuerdo con claridad los pocos lugares a los que se podía ir para matar el tiempo, empezando por un pequeño muelle, los bosques de los alrededores y, a 2 manzanas de distancia, un pequeño parque con unos juegos algo avejentados, pero que para mi hermana y para mí, con nuestra escasa edad de 7 y 10 años, ir y tener la suerte de encontrar otro niño era toda una aventura que hasta el día de hoy recuerdo con cariño. Entiendo que a más de uno que escuche esta historia le parecerá muy alarmante que dejen a 2 niños andar solos por ahí, pero les pido que se sitúen en los años 90, en una zona casi rural donde la totalidad de los residentes se conocían entre sí. Una de esas tan apacibles tardes, mi madre nos dio $5, toda una fortuna en aquella época, y nos envió a la única tienda del lugar a comprar lo que quisiéramos. Y mi hermana, 3 años mayor que yo, me tomó de la mano y emprendimos la marcha. Estando a 1 cuadra de distancia, vimos un tráiler a nuestra derecha, en un pequeño descampado. No era difícil reconocer cuando algo modificaba aquel conocido paisaje, algo bastante extraño en aquel pueblo, y he de decir que aquel vehículo estaba bastante descuidado. La pintura estaba vieja y tenía la parte inferior bastante arrumbrada, sin contar las 2 pequeñas ventanas muy sucias que denotaban una tenue luz amarillenta en su interior y una escalerita que daba a la puerta. Ya estaba oscureciendo, y detrás del peculiar medio de transporte se presentaba un imponente bosque, característico de ese lugar. A decir verdad, era una imagen bastante siniestra. Recuerdo haber intercambiado una mirada tensa con mi hermana, que se tradujo en un fuerte apretón de manos a la vez que apuramos el paso. Luego de haber comprado algunas golosinas, volvimos a la casa, esta vez rodeando aquel incómodo sitio, aprovechando para pasar por el parque con la esperanza de encontrar algún otro niño con el que jugar en los días venideros. No tuvimos la oportunidad de decepcionarnos, ya que apenas comenzamos a bordear el lugar, vimos un hombre desconocido, que también nos vio, casi al instante. Tenía un aspecto muy descuidado, era alto, muy alto, con una cabellera abundante y gris. Tenía una de esas gorras de golf y unas gafas oscuras, chaqueta marrón y pantalón similar. Durante esa cuadra, que prometía ser muy divertida, volvimos a sentir la misma tensión que sentimos junto al tráiler. Esta vez apresuramos el paso mientras sentíamos aquella pesada mirada en nuestras espaldas. Al llegar a la casa, como niños que éramos, olvidamos el asunto sin más importancia. Quizás porque papá nos dijo que al día siguiente vendría uno de nuestros tíos, con una prima que extrañábamos muchísimo, y con la euforia de la noticia y el fulgor propio de 2 niños, esa noche nos fuimos a la cama con la promesa de un día muy emocionante. Nos despertó el sonido de un viejo vehículo, el inconfundible traqueteo característico de la camioneta vieja de nuestro tío. Entre risas y abrazos nos despertamos y mi madre, nuevamente, nos pidió que fuésemos a la tienda a buscar algo para desayunar. Pero mi hermana, que acababa de encontrarse con nuestra prima de 13 años, por una mera cuestión de afinidad, pasó de mí y me tuve que ir solo a la tienda. Cosa que realmente no me molestó, porque estaba bastante emocionado como para reprocharle nada. Y en ese estado salí, habiendo olvidado completamente los episodios del día anterior debido al jolgorio de la situación. En cuanto volví a verme frente al tétrico tráiler, sentí el mismo miedo que la noche anterior, y esta vez no tenía la mano de mi hermana ni su confianza para ignorar la situación. Traté de calmarme a mí mismo y proseguí mi marcha con la mayor tranquilidad posible. Cuando estaba justo enfrente del vehículo, escuché un rasgueo y giré la cabeza instintivamente, viendo una mirada que se asomaba por las rendijas de una de las ventanas. Quedé petrificado, y quien estaba detrás de esa ventana se percató de mi terror absoluto, tanto que pude percibir cómo sus ojos se abrían casi fuera de sus órbitas. Rápidamente, aquel extraño abrió la puerta y se abalanzó sobre mí, a la vez que reconocí
que era el hombre de la plaza. Empecé a correr frenéticamente con dirección a la casa, sabiendo que él sería mucho más rápido que yo. Y habiendo recorrido apenas unos 20 metros, las lágrimas empezaron a caer de mis ojos. Instantes antes de que este maldito me tomara y comenzase a arrastrarme a su asqueroso tráiler, quise liberarme de su agarre, pero era muy fuerte. Intenté morderlo, pero fue inútil. Su estado de frenesí pareció librarlo de todo dolor posible. Ya estábamos a unos pasos de la puerta del tráiler y mi destino parecía sellado. En ese preciso momento apareció, como caído del cielo, un hombre de unos 30 años que salía de la casa de enfrente, con una agilidad casi animal y asestando un par de golpes increíbles que hasta la fecha no he visto ni en las luchas de la televisión. Impactó sus robustos puños en la cara de este indeseable. La mandíbula del hombre se llevó tan fuerte golpe que lo desmayó en el acto y simultáneamente escuché cómo se rompía su quijada. Me incorporé como pude y le expliqué la situación a mi salvador, quien me confirmó que había estado observando todo desde su casa. Para mi fortuna, era un soldado recién llegado de Afganistán y uno muy bien instruido. Luego de unos minutos llegaron mis padres, la policía y los paramédicos. Estos últimos brindaron atención a ese maldito, mientras que las autoridades hablaban con mi padre, quien tenía una mueca de terror. Nosotros nos fuimos del poblado para nunca más volver. Hace apenas unos días, teniendo yo ya unos 35 años, me reuní con mi propia familia y mis padres nuevamente. Parecía que iba a ser un domingo más, pero no era así. Estaban muy apenados. Las últimas semanas los había visto así, pero hoy era insoportable para mí. Así que los afronté y les pregunté qué les pasaba, qué necesitaban. Y me hablaron de aquel fatídico día, de que ese hombre del tráiler era buscado en varios estados por secuestro y abuso de menores. Dios bendiga a aquel soldado. Richard era un hombre testarudo. Había pasado una mitad de su vida trabajando y la otra mitad quejándose de ello. Quizás estar acostumbrado a la inconformidad constante fue lo que evitó que se saliera de control cuando su jefe le comunicó, en su día libre, que iría a trabajar a un nuevo sitio en el turno de la noche. Como si fuera poco, debía acudir al lugar en apenas 2 horas, ya que uno de los empleados y amigos suyo, Arnold, no se había presentado en las oficinas, ni tampoco contestaba las llamadas. Su labor era simple pero necesaria. Richard era guardia de seguridad. Por la naturaleza de su oficio, había ejercido su profesión en infinidad de lugares, corporaciones, zonas residenciales, edificios del Estado y obras de construcción. Sin embargo, que lo enviasen a la mina abandonada en las afueras de la ciudad era algo bastante novedoso, y lo cierto es que había despertado la curiosidad y el espíritu aventurero de quien antaño fue un aguerrido cazador. No creas que lo dejaré pasar. En una mina abandonada. Oíste bien. A diferencia de ti, a Richard no le despertó ninguna sospecha el hecho de que el viejo Stevens pagase cuantiosas cantidades de dinero por cuidar ese trozo de tierra inhabitable, pues conocía bien su historia. Si bien llevaba años en paupérrimas condiciones y toda la ciudad sabía que ya no quedaban ni rastros del oro que se había extraído allí hacía ya más de 10 años, el viejo Stevens, un hombre de unos 70 u 80 años quizás, se encontraba carcomido por la avaricia y el remordimiento, por no haber podido extraer suficiente mineral en su momento, pues la productividad de la mina fue víctima de un mal cálculo, y la realidad se mostró, al poco tiempo de haber comenzado las excavaciones, irremediablemente deficiente, por lo que las empresas que habían invertido en su propiedad quitaron todo su dinero y desaparecieron del lugar, dejando la mina vacía y al hombre solo, con su creciente desesperación, que con el pasar de los años parecía haber degenerado en locura. Richard lo conocía bien. Se veía más como un hombre ido e indefenso que como alguien peligroso. Constantemente deambulaba por los caóticos túneles de la mina con herramientas muy rudimentarias, intentando encontrar más de aquel ansiado oro. Te preguntarás qué tiene que ver todo esto con una empresa de seguridad. Simple. El viejo, en su paranoia,
Temía que alguien se infiltrara en sus dominios y extrajera su oro sin su consentimiento, por lo que contrató al cuerpo de seguridad local, para que vigilase cuando él no estaba allí, sobre todo en el invierno, momento en que los ladrones de ovejas peinaban la zona, y ellos podrían sentirse atraídos a la mina mientras buscaban refugio del inclemente tiempo. Richard estaba preparando algunas cosas para la fría noche que le esperaba. Ya estaba pensando que luego de explorar la entrada de la mina y sus cercanías, podría echarse una siesta en algún lugar escondido de la vista de cualquier pueblerino chismoso que pudiese pasar por ahí. Bolso en mano, y con el atardecer a sus espaldas, Richard subió su motocicleta y emprendió la marcha. Debía pasar por las oficinas de la empresa a recoger las llaves de un pequeño cobertizo que le serviría de refugio junto a la mina en caso de que el clima decidiese jugarle una mala pasada. Poco sabía este hombre de que no sería el clima lo que dificultaría su estadía en aquel desolado sitio. Ya llegando a la mina, el frío le calaba hasta los huesos. En no más de media hora, la temperatura había descendido drásticamente, y transportarse en motocicleta no mejoraba para nada las cosas. Tal como había planeado, dejó su bolso con mantas y algo que comer en el cobertizo. Tomó su linterna y comenzó a inspeccionar la zona. Realmente no notó nada extraño. Lo único llamativo se encontraba dentro de su puesto de guardia, pues su amigo Arnold había dejado varias pertenencias y la puerta abierta. Imaginó que habría estado realmente apresurado y que sabía que nadie robaría sus cosas, y en efecto, nadie transitaba aquel paraje apartado de la carretera principal. Se sentó en la vieja silla de madera, sacó de su bolso un recipiente con pizza fría, destapó un refresco a la vez que colocó sus pies sobre una barandilla y mientras degustaba tal exquisito manjar, sintonizó una estación de radio con algo de blues para cerrar tan magnífica velada. Una vez terminada su comida, se aseguró de no dejar nada fuera de su sitio y salió en una última recorrida, imaginándose lo a gusto que dormiría en unos pocos minutos. Y tal y como lo planeó, terminó su ronda y se acostó en una cama improvisada junto a la silla. Apagó el viejo radio y quedó profundamente dormido. Un leve sonido metálico lo despertó. Desorientado y algo temeroso, se asomó por una pequeña ventana. La frotó con la manga de su abrigada campera de piel y limpió el vidrio empañado. Solo entonces logró ver a un zorro que salía de la mina con algo en su boca. Pero no pudo distinguir qué era. Intuyó que sería una rata. Aunque luego de terminar de despertar y pensar el asunto con mayor claridad, le pareció poco probable. Las ratas, a pesar de su modesto tamaño, pueden dar más pelea que varios perros. Y si ese zorro la hubiese cazado, se habría escuchado la contienda entre las alimañas. Buscó su linterna y salió a investigar, aún frotándose los ojos. Habiendo comprobado que la zona circundante a la mina parecía seguir como él la dejó, se adentró unos metros a tratar de averiguar qué hacía ese animal ahí dentro, y como el experimentado cazador que era, siguió las huellas del zorro. Llegado a este punto, le llamó poderosamente la atención que el animal se adentrara más de 40 metros en la caverna. Era una conducta bastante anormal para ese tipo de cánido. Fue cuando giró a la derecha en el túnel principal que se llevó el susto más espantoso de su vida. Vio un hombre tendido en el piso con la cabeza aplastada, hecha añicos. Pero era solo el comienzo, pues notó que también le faltaban varias extremidades. Richard salió corriendo despavorido, subió a su motocicleta y se dirigió a la estación de policía a explicar lo acontecido. El agente de policía que recibió la denuncia lo escuchó atentamente y se podía leer en su cara cómo le creía cada palabra, pues en su mente el relato de Richard eran las piezas de un puzzle que este policía había estado buscando. No fue hasta el otro día que Richard obtuvo las explicaciones que helaron su sangre todavía más. Una vez la policía gubernamental arribó al lugar por tratarse de un aparente homicidio, los forenses tomaron fotografías de la escena y de manera simultánea se desplegó un escuadrón con perros rastreadores en procura de cualquier evidencia en la zona. Por lo que dictaminó la investigación, Arnold, mientras realizaba una ronda, se habría topado con el viejo Stevens en horas de la noche, dentro de esa oscura mina. Fue tal el miedo de ambos, se presume, que el viejo hundió su pico en el hombro, pero Arnold atinó a tomar una roca y golpearlo en la cabeza muy fuerte, al punto de destrozarle el cráneo al anciano. Malherido y sin saber muy bien lo que había sucedido, emprendió la marcha campo a traviesa para llegar más rápido al pueblo, pero no contaba con la cantidad de sangre que perdería,
lo que generó un desmayo y poco después la muerte por hemorragia de Arnold. Richard no daba crédito a lo que oía, y el investigador que le explicaba lo sucedido, casi como si disfrutara de ese tipo de sucesos, le dio un detalle bastante oscuro que perfectamente pudo haber dejado pasar. Aquel zorro, con algo en su boca, llevaba uno de los brazos del viejo Stevens. Lo que les voy a narrar a continuación sucedió hace un par de años, cuando apenas había obtenido mi título de contadora y mi trabajo de ese momento me dejaba apenas el dinero para subsistir. La mayor parte de mi sueldo se iba en la renta, ya que vivía sola, y cansada de esta situación decidí buscar un nuevo apartamento. Sabía por algunas compañeras de la universidad que había muchas personas interesadas en compartir gastos con extraños, con tal siempre de aflojar un poco la soga, sobre todo entre estudiantes. Así que me dispuse a buscar en una aplicación de alquileres muy popular. Luego de varios días de búsqueda, encontré un apartamento no muy alejado del centro, con un notorio bajo precio con respecto a los otros lugares similares en cuanto a ubicación y características generales. Sin saber exactamente si me convendría la oferta, me comuniqué con el usuario que publicó la oferta y coordinamos una visita para el día siguiente en horas de la tarde, casi a la noche, ya que el propietario no podía estar presente antes. Al día siguiente me dirigí al lugar con una amiga. Si bien parecía un lugar relativamente seguro, me sentía mejor con una compañía, por lo que nos reunimos y tomamos un bus en una parada poco concurrida. 5 minutos después nos bajamos en una parada aún menos concurrida y caminamos las 2 cuadras restantes hasta llegar a una pequeña casa, algo antigua y algo descuidada, tanto en la fachada como en el jardín del frente, y lo cierto es que era lo esperable, por el precio. Nos fuimos acercando a la entrada, y vimos una puerta nada llamativa con 2 ventanas a los lados. Una de ellas carecía de gran parte del cristal, y denotaba un pequeño y débil marco. En el momento que me dispuse a golpear la puerta, mi amiga recibió una llamada por celular, la cual había estado esperando a la última hora. Por lo que unos momentos antes de que el propietario acudiera a la entrada, ella atendió su celular y yo le hice una seña con la mano, dando a entender que charlara tranquilamente, que yo vería el departamento por mi cuenta. Unos momentos después de que ella se perdiera detrás de unos arbustos que habían en la acera de la casa contigua, salió un hombre del pequeño pórtico. Estaba algo desalineado, tenía una barba greñuda, sus ropas estaban bastante desgastadas y sucias, y lo cierto es que no le di mayor importancia. Asumí que era mecánico o algo así, por la chatarra que tenía a uno de los lados de la casa. El hombre se presentó y me hizo pasar. Me explicó que la otra inquilina se encontraba en su trabajo y que sería él quien me mostraría la casa. Todo esto con un tono apresurado y nervioso. En ese momento me imaginé que tendría trabajo por hacer o algún compromiso. Qué ingenua que fui. El interior de la casa no era muy distinto del exterior, a decir verdad, y eso me desanimó bastante. Comenzó a hacerme un pequeño recorrido por la oscura casa sin darme demasiado tiempo para apreciar los detalles. Mientras íbamos a la cocina, noté que me miraba de arriba abajo, como un coyote que saborea a su presa, y en este punto mi incomodidad era evidente, por lo que intenté dar señales de que deseaba irme. Pero el hombre insistía en que debía ver el cuarto del fondo, ya que lo estaba remodelando y acondicionando para que sea un lugar de estudio y descanso. Y no sé por qué, pero no podía oponerme. Me sentía tan asustada en este punto que accedí, cabizbaja, y emprendí la marcha hacia el cuarto que me señalaba, por un largo y estrecho pasillo. Apenas nos acercamos, empecé a sentir un fuerte olor pútrido que me hizo hacer una arcada a la vez que se me caía una lágrima por el horror que estaba empezando a vivir. Me volteé y al hombre se le dibujaba una sonrisa macabra mientras levantaba sus brazos y estaba a punto de sujetarme cuando grité con todas mis fuerzas: ¡Jennifer! El hombre, visiblemente confundido, pues no tenía idea de que había ido con alguien, entonces vi mi oportunidad y corrí rápidamente por uno de sus lados. Fui directo a la salida, giré y tiré del pomo de la puerta con todas mis fuerzas, pero me fue imposible, no sé cómo ni cuándo, pero este despreciable animal había logrado trancar la cerradura. Me quedaban unos pocos segundos hasta que me diera alcance,
Entonces recordé la ventana dañada del frente y me arrojé con todas mis fuerzas. Terminé de romper el delgado vidrio restante de la maltrecha ventana, haciéndome varios cortes en el proceso y caí en un montón de hojas. Jennifer me levantó, presurosa, y salimos corriendo, y al mirar hacia atrás no vimos señales del hombre, pues él sabía que no podía atraparnos a ambas. Luego de haber corrido por casi 2 manzanas, nos cruzamos con un auto al que le hicimos señas, y este se detuvo. Mientras yo le explicaba a duras penas lo sucedido, mi amiga llamaba a la policía. Unos minutos después llegó una patrulla y una ambulancia. Mientras atendían mis heridas, di la descripción del sujeto y mi amiga le señaló la casa en cuestión. Con arma en mano, los agentes tocaron la puerta, esperando lo peor. Pero nadie salió. Lo llamaron por su nombre, o al menos el que él mismo había dado, y tampoco sirvió de nada. Momentos después, rodearon la casa y se encontraron con una puerta doble abierta de par en par, una gran cadena cortada y un herrumbrado y viejo candado en el suelo. Mientras se asomaban, cautelosos, sintieron el olor infecto que yo sentí, solo para encontrarse con varios brazos femeninos cercenados, todos colgados en hilera, guindando en un enfermizo orden cronológico, apreciando por un lado la más avanzada descomposición en el más antiguo y ennegrecido brazo, y por otro lado, goteando sangre, el más fresco. Hasta la fecha, ni siquiera se sabe quién había sido ese sujeto. Bueno, querida audiencia, les habla Amadeo y espero que hayan disfrutado tanto como yo este pequeño video de este grandísimo proyecto que tengo a futuro. Que sepan que disfruté muchísimo editando, grabando, escribiendo, recopilando. Y bueno, que sepan que estoy acá para que se entretengan y se relajen. El terror es de lo mejor que nos ha regalado la condición humana. Recuerden que con un me gusta, comentando, compartiendo, suscribiéndose y activando la campanita están ayudando muchísimo. Cualquier sugerencia o consulta, que sepan que estoy abierto en la caja de comentarios y bueno, será hasta la próxima. Les ha hablado Amadeo y les deseo que tengan una muy buena noche.